Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. Continuamos con el tema 63 y vamos a ir específicamente a hablar sobre el espacio probabilístico. El espacio probabilístico, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora, se define a partir de la terna omega a la a torcida, vuelvo a repetirlo, estamos hablando de una sigma álgebra, y P, donde hemos dicho que omega es el espacio muestral. Hemos dicho que A es una sigma álgebra de sucesos del espacio muestral y que P es una probabilidad. Cumpliendo los axiomas de Kolmogorov. Vale, con esta definición ya tenemos lo que se denomina el espacio. Con estas definiciones, no hace falta ponerlo así. Y esto es lo que se define como espacio probabilístico. Dependiendo de las características que tenga el espacio muestral, si está formado por un conjunto finito o infinito de elementos, infinito numerable, estaríamos hablando de un espacio probabilístico. Estaríamos hablando de un espacio probabilístico discreto o continuo. En este caso, hablamos vamos a poner primero discreto y después hablamos del continuo. En primer lugar, hablamos de un espacio, ¿qué es un espacio probabilístico discreto? Un espacio probabilístico discreto es aquel cuyo número de elementos, el número de elementos del espacio muestral, sea finito o infinito numerable. El número de elementos del espacio muestral, es decir, de omega, sea finito o infinito numerable. Para que sea finito o infinito numerable, pues simplemente saber que es finito o infinito numerable. En el caso en el que tenemos el dado, es finito porque tenemos 6 resultados. En el caso en el que, no sé, el número de magdalenas que podemos comernos en la vida, pues es numerable, es infinito numerable. Es verdad que podríamos comer hasta un límite, pero bueno, el espacio muestral es infinito numerable. En este caso, en el caso del espacio muestral sea finito, puede darse el caso particular de que todos los sucesos sean equiprobables. Si todos los sucesos son equiprobables, nos conviene utilizar la definición clásica o dada la que fue dada por Laplace, la regla de Laplace, y por lo tanto el problema se genera a la hora de asegurar que todos los sucesos son efectivamente equiprobables. Cuando tenemos un espacio muestral finito y tenemos un espacio probabilístico discreto, tenemos el caso en el que vamos a ver que si todos son equiprobables. En el caso del dado, que lo he puesto en varias ocasiones, si se considera experimento aleatorio de lanzar un dado, obtenemos el espacio muestral pues, dado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los posibles resultados, los sucesos elementales. Los sucesos, además, en este caso, son equiprobables. Si el dado realmente está ajustado, está equilibrado. Pero, bueno, un caso en el que el espacio probabilístico discreto y el espacio muestral infinito numerable sería asignar, como ya he dicho, el número de magdalenas que puede comerse una persona a lo largo de la vida. Por lo tanto, en esta situación, podríamos utilizar la regla de Laplace si efectivamente sabemos que es equiprobable. Pero en el caso de las magdalenas no es equiprobable. La probabilidad de que sea una magdalena es distinta a la probabilidad de que sean 200 magdalenas, o que sean 2000 magdalenas, o que sean 500.000 millones de magdalenas. En ese caso no tenemos equiprobabilidad y por lo tanto no podríamos aplicar la regla de Laplace. Estaríamos hablando de aplicar pues, tanto la definición frecuentista como la propia definición axiomática de Kolmogorov. Por otro lado, tenemos, aparte discreto, tenemos espacio probabilístico continuo. El espacio probabilístico continuo se basa
en que el espacio muestral tiene una correspondencia biunívoca con algún intervalo de la recta real. Algún intervalo de la recta real que, como sabemos, es infinito, no numerable. Al no ser numerable, tenemos otra situación distinta. Ahora tenemos un espacio probabilístico continuo. Un espacio probabilístico continuo en el que no solo se puede ver a través de los números, sino que también a través de situaciones gráficas. De hecho, hay algunos problemas de estadística que se calculan por medio de lo que se denomina la probabilidad geométrica. La probabilidad geométrica basada en utilizar la gráfica y en utilizar pues, las diferentes relaciones que podemos establecer para la probabilidad, las funciones de probabilidad. Cualquier función que cumpla los axiomas de Kolmogorov, cualquier función que cumpla estos axiomas, se define como probabilidad y por lo tanto podemos aplicarla a este caso, el caso de los espacios probabilísticos continuos con esta probabilidad asociada que cumpliera los axiomas de Kolmogorov y que viniera definida. De esta forma es como se crean, por ejemplo, la exponencial, las distribuciones de probabilidad que se basan en considerar una función de probabilidad. Una función de probabilidad basada en las funciones gamma, por ejemplo. También tenemos la normal, basada en el uso de la exponencial para tener en cuenta, para controlar los valores extremos. Y con todo ello, pues hay que tener en cuenta un posible ejemplo es lo que hemos definido como los problemas de probabilidad geométrica. Problemas de probabilidad geométrica, como por ejemplo el de la aguja de Buffon. Buffon planteó en el siglo XVIII, perdón, un problema, el problema de la aguja, donde se divide un plano por líneas paralelas que distan cierta distancia. Se lanza una aguja con longitud 2r y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la aguja toque la línea? Eso es un problema que podemos utilizar, para el que podemos utilizar en la definición de probabilidad. Y claro, tenemos un espacio continuo, de hecho continuo no solo en una dimensión, sino que lo tenemos en dos dimensiones. Y así terminamos lo que significan, lo que son los espacios probabilísticos. Un espacio probabilístico, ya recuerdo, tenemos espacio probabilístico discreto y probabilístico continuo. Discreto cuando tenemos un conjunto finito o infinito numerable. Y continuo cuando tenemos un conjunto en el que se puede establecer una correspondencia biunívoca con la recta real. Y con esto finalizamos el tema. Lo único que nos quedan serían las conclusiones y las referencias. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.